En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, damos gracias, Señor, por todo lo que nos regalas cada día, por la vida, por llamarnos a cooperar en este proyecto maravilloso de tu reinado, que seamos capaces de abrirnos a él, de vivirlo a plenitud y darlo a conocer. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Amén. Bien, vamos a mirar hoy el documento que ha llegado de vuelta del CELAM, que es el documento de trabajo en un primer momento, lo primero que se va a trabajar o la primera forma con la que se va a trabajar en la asamblea, en la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Y nos ha llegado la síntesis narrativa de esta escucha que se le ha llamado las voces del pueblo de Dios. Junto al pueblo de Dios, que esta asamblea eclesial no sea una élite separada del santo pueblo de Dios. Junto al pueblo, no se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Ese pueblo de Dios que es infalible, incredendo, como nos dice el concilio, es el que nos da la pertenencia. La iglesia se da al partir el pan y la iglesia se da con todo sin exclusión, y una asamblea eclesial es signo de esto, de una iglesia sin exclusión. Este es una parte del mensaje de apertura de la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Es un mensaje del Papa Francisco. Y si vamos a partir mirando esta síntesis, estas voces del pueblo de Dios, hay que entender bien lo que el Papa Francisco está proponiendo. Está diciendo que junto al pueblo de Dios, primero está hablando de que estamos junto al pueblo, es decir, los obispos, presbíteros, junto al pueblo, pero luego dice que esta asamblea eclesial no sea una élite separada, es decir, no es una asamblea de los obispos, de algunos presbíteros, no, que no sea separada, una élite separada, y aquí interesante, del santo pueblo de Dios. Y fíjense que pone santo con mayúscula. No lo pone con minúscula, pone santo con mayúscula. Santo pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el santo pueblo de Dios es el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso, junto al pueblo, no se olvide de que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Es un solo pueblo santo de Dios, formado por fieles y pastores. Ese pueblo de Dios que es infalible, miren que es interesante que está llevando la idea de la infalibilidad del Papa, que se ha tenido desde los años finales de los 50 para acá, la ha traducido como lo que se decía al principio de la iglesia, la infalibilidad de la iglesia como tal, incredendo, o sea, la infalibilidad de la iglesia en aquello que cree en cuanto revelación bíblica, en cuanto la norma moral objetiva, y es increciendo, como dice el concilio. Y fíjense que es él, ese pueblo, el que nos da la pertenencia, el que nos hace descubrir que somos parte de un cuerpo. Entonces, saber que la iglesia se da al partir el pan. La comunidad, la asamblea, se da al partir el pan. Y la iglesia se da con todos sin exclusión. O sea, tenemos que ir marcando que la iglesia se vive y es sin exclusión. Y una asamblea eclesial es signo de esto, de una iglesia
sin exclusión. La Iglesia de América Latina y el Caribe se ha puesto en genuina actitud de escucha, con la convicción de que en este kairos, en este momento de Dios, que es el tiempo propicio de Dios, estamos llamados a escuchar la voz del Espíritu Santo, que emana con fuerza innegable en el pueblo. La primera asamblea eclesial es, en su conjunto, un proceso que quiere asistir en el discernimiento en común de la iglesia y de la sociedad que quiera dejarse interpelar para responder de modo más genuino e ilegítimo ante los signos de los tiempos de nuestra región, para así impulsar como a fuerza su misión salvífica integral y para seguir dilucidando los nuevos caminos para un seguimiento más pleno del Señor, más pleno, evidentemente, de Dios. Entonces, el camino que queremos seguir es el camino que Dios nos ha propuesto. Según este camino, tenemos que abrirnos plenamente a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha hablado en la misma comunidad y que quiere la salvación integral. Fíjense que ya no se habla, que muchas veces lo hemos utilizado, unos más, otros menos, de la salvación de las almas. Este texto no habla así. Este texto habla de la salvación integral, porque es todo el hombre que tiene que ser salvado aquí y ahora. No es la salvación de las almas cuando la persona muera y allá pues se salve. No, es la salvación integral de todo el ser humano y de todos los seres humanos. Y esa salvación es para que se dé en el seguimiento pleno del Señor de la vida. Por eso esa salvación es vida, es vivir, es la alegría de vivir, la alegría del evangelio, la alegría del ser, la alegría del amor. Por eso el Papa ha ido escribiendo estos documentos. La alegría del evangelio, Evangelii Gaudium, la alegría del amor, que Amor y Leticia también, todos estos temas van en esa línea de la salvación integral. Estamos, dice, en un tiempo de salvación integral. Y para alcanzar esto, nos valemos de los 4 sueños que el Papa Francisco nos presenta en su exhortación apostólica, Querida Amazonía. Recordemos que ya esos 4 sueños los habíamos visto aquí en este programa, que son el social, el sueño social, el sueño ecológico, el sueño cultural y el sueño eclesial, los cuales son el fruto de un proceso eclesial sinodal, también inédito, de aplicación y de amplia escucha del pueblo de Dios para este sínodo amazónico, el cual nos ha inspirado en este proceso de la asamblea eclesial. Es decir, tenemos que reconocer que los sueños del Papa, dice, tengo 4 sueños: el sueño social, el sueño ecológico, el sueño cultural y el sueño eclesial. Esto lo dijo en Querida Amazonía, y que ahora mismo ha servido de inspiración para el proceso de esta primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Dice, si bien la escucha es apenas una parte del proceso, es quizás la más urgente, la más representativa,
de un verdadero discernimiento eclesial y sobre todo es la que permite que este pueblo santo de Dios no solo se sienta enteramente acogido, sino que es el medio más propicio para que se conozca y reconozca parte vital del proceso de conversión de la iglesia. En este dinamismo, el pueblo asume su pleno papel de bautizados y bautizadas, tal como lo plantea la propia constitución dogmática sobre la iglesia, la Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, y abiertos a las voces de todas las personas de buena voluntad. Entonces, esta asamblea eclesial va a tomar en cuenta, dice, no solo a los bautizados y bautizadas, sino a todas las personas de buena voluntad. Es, por lo tanto, una asamblea que ha de tocar a todas las personas, a todos los medios. Y en medio de la más dura crisis de nuestra generación por la pandemia causada por el COVID-19, la iglesia se puso en actitud de escucha activa para expresar una presencia real y sobre todo para impulsar caminos concretos para ser una iglesia más sinodal. Recordemos que sinodal viene de sínodo, sin odos, que significa caminar en un mismo camino, en una misma dirección. Sin odón, sin odos, camino, odón, sin lo mismo, el mismo, ¿no? Sin odos, sínodo es caminar juntos en la misma dirección, en el mismo camino. Podríamos sintetizarlo como caminar juntos, mirando hacia un mismo lugar, ¿no? Entonces, también es cierto que lamentablemente no se llegó a muchos otros sitios en las periferias diversas para tener una mayor participación de aquellos hermanos, aquellas hermanas improbables. Esto nos deja muchas preguntas y reflexiones de las cuales queremos aprender, pues este proceso de consolidar una iglesia sinodal en salida continua y hace parte esencial del camino que como el CELAM y como iglesia en su sentido más amplio estamos promoviendo, aprendiendo y acompañando. Es decir, estamos aprendiendo a ser un modelo renovado de iglesia. La iglesia está aprendiendo un nuevo modelo, el modelo sinodal. Habíamos hablado de la iglesia comunión. Ya desde el año 2000 se hizo mucha fuerza, sobre todo con San Juan Pablo II y la Nuevo Milenio Neunte, de la iglesia comunión, estar en comunión. Ahora, desde esa conciencia de iglesia comunión, se lanza como iglesia en salida y sinodal. Estando en comunión, va a ir en salida y sinodalmente, juntos por el mismo camino, caminando juntos. La participación en esta fase de escucha que se vivió entre abril y agosto del 2021, o sea, 5 meses de periodo de escucha, se dio mediante la participación y participaciones comunitarias diversas, tanto respuestas personales, grupales, foros en toda América Latina, temas amplios y diversos. Como comisión de escucha, acompañado por las instancias de comunicación y de espiritualidad y tantas más, se organizaron centenas de sesiones de presentación, acompañamiento, capacitación y animación que han dado pues buenos frutos. Esta fase de escucha en el marco de la Asamblea Eclesial concluyó el 31 de agosto. Pero la actitud de escucha de parte de la iglesia y del CELAM en particular continúa y continuará como dinámica inherente a nuestra misión.
Es decir, el periodo de escucha para la asamblea terminó el 31 de agosto, pero la escucha como tal va a seguir siempre como una actitud inherente, una dinámica inherente en la misión de los cristianos. La parte importante en la misión hoy es escuchar a los interlocutores, porque solo así puede vivir como iglesia misionera. Y también en un proceso que conecta, es decir, estamos conectando esta primera asamblea eclesial con el sínodo de la Iglesia Universal sobre la sinodalidad. Este sínodo que se inaugura, se lanza este domingo. Este domingo sería el domingo 11, ¿no? Domingo 11 se va a lanzar este sínodo sobre la sinodalidad. Lo va a hacer el Papa en Roma, la apertura. Y el siguiente domingo, el 17, se va a dar en todas las iglesias particulares del mundo, es decir, en todas las diócesis. El otro domingo, el 17, en nuestra diócesis se hará un lanzamiento particular, especial, de este sínodo para la sinodalidad que se va a realizar físicamente en el 2023, pero que desde ahora estaremos trabajando y podríamos decir casi en paralelo con la primera asamblea. Una cosa va a alimentar la otra. Mientras la asamblea está dando frutos, está comenzando a realizarse en noviembre ya se está haciendo apertura al sínodo. Cuando se hace la asamblea y salen los frutos de la asamblea, podrán también asumirse para el sínodo en el 2023. Es decir, hay un movimiento armónico en este trabajo que la iglesia está realizando por una conversión integral. Entonces, es todo un caminar muy interesante que hemos de realizar sobre la sinodalidad. A través de este documento que todavía no es oficial, este documento es un documento todavía no oficial en cuanto y en tanto no es el que se va a usar directamente allá. Esto no quiere decir que los elementos que están aquí no son los que se van a usar, sino que allá se va a hacer un poco más manejable para trabajarlo más pronto en la misma asamblea, pero contendrá todo lo que ha salido aquí. Entonces, en este documento hemos querido compartir con todo el pueblo de Dios el fruto de la síntesis de la escucha a las cerca de 70,000 personas que participaron formalmente, tanto grupal como individualmente, tanto en foros temáticos como en los registros de las plataformas. Es decir, que para la escucha de esta primera asamblea, oficialmente hemos participado 70,000 personas. Realmente es un número bajo comparado con la cantidad de católicos que somos en este continente, y más que también se abrió a personas de buena voluntad. Sin embargo, tenemos que reconocer que el tema de la pandemia pues hizo que mucha gente no pudiera participar. Mucha gente no pudo participar. Sin embargo, lo que se recogió es ya un signo importante del sentir del pueblo de Dios. Entonces, la asamblea, ayudada con este periodo de escucha, esta síntesis y este trabajo, la voz del pueblo de Dios, y más lo que se va a trabajar, quiere responder a una situación actual de la Iglesia de América Latina y el Caribe. Recordemos que este material de la escucha del pueblo de Dios ayudará en la tarea particular de todas las instancias eclesiales para seguir discerniendo sus nuevos caminos, y será un instrumento propicio para continuar en la preparación hacia el evento asambleario eclesial de América Latina de 2021 en noviembre.
mientras esperamos la publicación del documento para el discernimiento que se está elaborando con las riquísimas aportaciones de todo el pueblo de Dios aquí sintetizada. Es decir, ahora mismo, este documento que hemos llamado Las Voces del Pueblo de Dios es una síntesis de las aportaciones de los que participamos. Ahora mismo se está elaborando lo que se llama el documento para el discernimiento, que sería como ahora sí el instrumentum laboris para la primera asamblea. Pero ese instrumento, ese documento para el discernimiento, recoge estas riquísimas aportaciones que están aquí en este primer documento. Entonces, esto para tenerlo bien presente, y por eso vale la pena pues mirar, aunque sea a grandes rasgos, este documento. Y dice: pidamos ante todo al Espíritu Santo para los padres sinodales el don de la escucha de Dios, hasta escuchar con él el clamor del pueblo. Escucha del pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. Esta frase es preciosísima y profundísima. Es de Episcopalis Communio, número 14, del documento que hizo el Papa para los obispos. Episcopalis Communio. Fíjense, voy a repetirla porque es sumamente importante. Pidamos ante todo al Espíritu Santo para los padres sinodales. ¿Sí? Ante todo al Espíritu Santo para los padres sinodales. El don de la escucha. Escucha de Dios hasta escuchar con él, con Dios, el clamor del pueblo. Escucha del pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. Es decir, a la vivencia del reino de Dios. Esta primera parte es una presentación que ha hecho el presidente del CELA, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, y también el coordinador de la Comisión de Escucha, Mauricio López Oropesa. Entonces, vamos a mirar rápidamente qué es lo que está presentando esta síntesis. ¿Qué está haciendo, no? Entonces, en ese ver, iluminar, discernir y el actuar, así como todos los temas que se han dado. Es importante que descubramos lo que se nos quiere comunicar para que miremos por dónde va la cuestión. ¿Qué es lo que la gente ha mirado? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que se está viviendo en las distintas comunidades de nuestra América Latina y el Caribe? Entonces hay una lista detallada de marcadores de temáticas prioritarias, foros temáticos asociados a ella. Entonces, por ejemplo, el bloque temático 1 trató de la pandemia, trató del modelo económico y la cultura de descarte y la solidaridad. O sea, el bloque temático que se ha trabajado y que se trabajó, lo han colocado de esta manera. Pandemia, primera cosa. Segunda, modelo económico. Tercera cosa, cultura del descarte. Y cuarto, la solidaridad. ¿Cómo eso se manejó? Por otro lado, el bloque número 2, bloque temático 2, la secularización, las iglesias evangélicas, la pastoral urbana, los jóvenes, donde pues es interesante ver a los jóvenes como actores, la llamada Vicaría de la Esperanza, programa de centralidad, jóvenes como actores de la vida y autores de una nueva sociedad. El bloque tercero, la ecología integral, la economía solidaria, la paz y las nuevas tecnologías. Y el bloque número 4, las teologías, la religiosidad popular, la catequesis, el discernimiento y la Eucaristía. También en estos bloques, por ejemplo, en el primer bloque temático,
que veíamos que era el bloque temático 1, donde vimos la pandemia, había otros elementos tocados como la violencia, los derechos humanos. Mientras que en el bloque número 2 también se tocó las mujeres, tema de las mujeres, los abusos sexuales, y marcaron muy puntualmente como algo que marcó mucho abusos en Chile. No porque no hubiera en otros lugares, sino que el lugar donde más abuso parece que ha habido es en Chile. El clericalismo, cómo actuar frente a él, el obstáculo que hay para una iglesia sinodal y para una iglesia comunión. También la vocación y el laicado. Son esos 4 bloques temáticos. De la detallada, de la lista detallada de marcadores, temas prioritarios y otros, se dan también otros elementos. Otros bloques temáticos, también otra lista donde está la educación y el pacto educativo, los migrantes, los refugiados, las víctimas de la trata, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y la globalización en un primer bloque. En un segundo bloque se trabaja sobre la iglesia sinodal, la identidad de la iglesia, la renovación eclesial, el ecumenismo, el diálogo interreligioso, el seguimiento de Jesús, ese volver a Jesús, el discipulado misionero, que se retoma de Aparecida, y uno que es el diaconado, la formación, la conversión pastoral, la diversidad sexual, las discapacidades, los conflictos ambientales y la opción por los pobres. Otra lista de bloques también, igualmente así marcada, está la comunicación, la iglesia en salida, la evangelización, la promoción humana, la liberación de los pueblos, las comunidades eclesiales, la familia. Así que en estos grupos encontramos así como una síntesis de bloques temáticos que se dieron en el periodo de escucha. Todo eso que he mencionado se refiere a temas que fueron aportados y en los que se dieron aporte también en este momento de escucha. Entonces, vamos a ver el bloque temático 1, donde se invita a ver la realidad, Este bloque temático, que es el ver, nos da un insumo, que es la síntesis narrativa de marcadores de esta asamblea eclesial. Entonces, el tema número 1, como decíamos, es la pandemia. ¿Qué se nos ofreció sobre la pandemia? Lo que causa dolor y lo que da esperanza al pueblo de Dios. ¿Qué más nos duele de esta realidad que estamos viviendo con relación a esta temática específica? Entonces, ¿y qué es lo que nos da más esperanza también? Entonces, en el ámbito de qué es lo que más nos duele, en el ámbito eclesial dice la imposibilidad del encuentro con el Señor a través de la Eucaristía. Es decir, ha habido mucha gente, pero mucha gente que no tuvo acceso a la Eucaristía durante el momento más fuerte de la pandemia, ni siquiera a través de las redes. Mucha gente no tuvo la experiencia de la Eucaristía ni personal ni a través de las redes. La sensación de una iglesia vacía en cuanto a espacio físico de encuentro y de encuentro con el Señor. Entonces, aquí tenemos que entender que esa sensación de una iglesia vacía no se refiere a un templo físico, sino a la misma iglesia como asamblea. La asamblea, que es física de encuentro, era vacía, no había relación de asamblea. Aunque estábamos en la televisión, aunque estábamos en Zoom, no estamos en asamblea. No se hace asamblea a través del Zoom. A través del Zoom podemos dar una charla, una conferencia, sí, pero no se puede llamar asamblea.
porque la asamblea es reunión de personas en común. Por eso que no había esa sensación de una iglesia vacía. La distancia física que impide esa iglesia cercana, que abraza, que acompaña, el temor del rostro del otro por el contagio, el alejamiento, el desánimo espiritual y falta de fe, de esperanza, una pereza y acomodamiento eclesial, la imposibilidad de hacer llegar los sacramentos a las personas que lo necesitan, sobre todo a los que han fallecido y sus familiares, donde no se ha hecho proceso de cierre y acompañamiento sacramental en ese momento tan necesario. Debilitamiento e incertidumbre en el crear comunidad de creyentes que se construye en el encuentro. Es decir, esta categoría de encuentro la hemos estado perdiendo. Ahora está volviendo a darse, ¿no? Algunas instancias eclesiales, representantes de la estructura, incapaces de salir al encuentro con otros y que se han cerrado más aún todavía, por el contexto de la pandemia. Es decir, de los representantes de estructura, se ha dado una incapacidad de salir y ha habido un encerramiento en este contexto pandemial. Entonces, en el ámbito social, ¿qué se ha visto? Por la pandemia, la pérdida de seres queridos por consecuencia de la pandemia, muchas veces sin atención médica adecuada, la imposibilidad de hacer procesos de cierre y de despedida ante la muerte, la impotencia ante un virus que está afectando a todos, sobre todo a los más vulnerables, el incremento en situaciones de vulnerabilidad de las personas, empobrecimiento, hambre, pérdida de empleos, no hay acceso a la salud, depresión, fracturas familiares, pérdida de sentido y de fe, migraciones provocadas por la crisis en condiciones muy riesgosas, politización de la pandemia y graves signos de corrupción asociadas a la ayuda en esta crisis, inequidad en el acceso a las vacunas. Muchos gobiernos incapaces de responder a las necesidades mínimas de las poblaciones más necesitadas. Fragilización en los procesos educativos, dejando a los niños y jóvenes en situación de fragilidad educativa. Impactos por el hacinamiento, violencia doméstica, efectos psicoafectivos, incremento de abusos sexuales, rupturas familiares, mayor consumo de drogas en los jóvenes y tantos más, falta de empatía de muchas personas que no tomaron en serio las medidas de cuidado con la pandemia y fueron fuente de contagio, mayor desigualdad económica y continuidad de impactos a nuestra casa común, incluso en esta pandemia. Entonces, al respecto, ¿qué se dice de lo que nos da esperanza? Esto que hemos visto es lo que nos causa dolor, lo que nos duele. Ahora, ¿qué es lo que nos da más esperanza en esta realidad que estamos viviendo? En el ámbito eclesial, esta pandemia nos ha llevado a replantear nuestras prioridades, sabernos frágiles y darle un valor mucho mayor a la vida. Y en ello reconocer con más fuerza nuestra confianza y necesidad en Dios, en el Señor. La misión de la iglesia se ha tenido que reformular. Hay una conversión, ya que en la mayoría de sitios se crearon modos creativos e inéditos para asegurar los espacios de fe, comunidad y caridad, asegurando así la cercanía, acompañamiento y sentido de cuerpo. Se ha reforzado el sentido de la oración como fuente de vida y esperanza. Muchas personas han retornado a la iglesia al saberse acompañadas. Más fuerza en nuestro compromiso creyente. En esta pandemia
y después de ella, confirmando nuestra identidad misionera en salida y la convicción de acompañar a quienes más han sido afectados. Hay una gran esperanza en medio de esta pandemia, sentir una iglesia cercana que nos quiere escuchar y pone los medios para ello con esta asamblea. Entonces, dice mucha gente la importancia de sentirnos acompañados. A pesar de la pandemia, el trabajo de acompañamiento pastoral se ha mantenido e incluso incrementado, sobre todo la pastoral de la salud de enfermos y acompañamiento a las personas más vulnerables de modo presencial y con medios virtuales. Se encontraron otros caminos para la educación de la niñez y la juventud de parte de las instancias educativas, eclesiales y civiles, para no abandonar a esta población y asistirles de un modo más integral. Ha habido un incremento en el papel de los laicos en este tiempo, con reconocimiento especial del papel de la mujer. A nivel social, en el ámbito social, la posibilidad de reforzar los lazos familiares, sanar heridas. Es decir, el tiempo de pandemia ha dado la oportunidad de estar más en familia y sanar heridas, acompañarnos y aprender a estar juntos en los núcleos prioritarios con quienes compartimos el encierro, nuevos o reforzados modos de tejido social en barrios y comunidades para asistir a los más vulnerables de todas sus necesidades más urgentes. También gran esperanza en las capacidades del ser humano para crear vacunas para enfrentar este virus y el modo en que poco a poco va llegando a las personas. Muchos compromisos políticos emergentes con otras miradas ofrecen otros caminos posibles ante lo que la pandemia ha revelado de lo de antes. Un incremento en la sensación de fraternidad, ya que todos estamos en una misma barca o estamos llamados a estar en ella desde la solidaridad y la justicia. Crecimiento en la conciencia ambiental en este tiempo. ¿Qué es lo más presente y lo más ausente que hemos dicho, no? Pues hemos visto en esto presente y ausente, vamos a ver qué hemos puesto en cuanto a la pandemia. ¿Qué es lo más presente y qué es lo más ausente, no? En cuanto a presencias, miembros de la iglesia, de todos los ministerios y niveles, en salida al encuentro de las necesidades más urgentes, de los más vulnerables en medio de la pandemia. Es decir, que se ha visto una solidaridad sin precedentes. También caminos inéditos de gran creatividad para asegurar el acompañamiento esencial de la iglesia para seguir siendo comunidad, acercar los sacramentos y la participación en la Eucaristía de diversos modos. Las voces como la del Papa Francisco, que pues han mostrado cercanía, solidaridad y nos ha llamado a la participación, a estar y sentirnos como miembros de la iglesia, servidores de los demás, ser un faro, sanación como horizonte y como referente ético ante esta situación. Entonces, importante esto, ¿no? ¿Qué se ve a nivel de en el ámbito eclesial? ¿Qué es lo que más nos da esperanza? ¿Qué es lo que más nos da esperanza? En esta pandemia nos ha llevado a replantar nuestras prioridades, ¿sí? Lo que somos como seres humanos, decíamos, entes débiles, frágiles, que un virus pues vino a trastocar la vida. Y en el ámbito social, mirar cómo se ha trabajado mucho para que los más vulnerables tengan lo mínimo. No obstante, no hay que evitar o no hay que ocultar, mejor dicho, que muchas veces los gobiernos
se han servido de esta pandemia para hacer lucro a diversos niveles, ¿no? En cuanto a lo más presente a nivel de ausencias, ¿qué es lo más ausente? En ciertos sitios, falta de valentía eclesial para salir, para acompañar, para cambiar, para decir una palabra firme de cercanía. Algunos pastores y representantes eclesiales ausentes del dolor del pueblo en este momento, ausentes de mecanismos de políticas públicas adecuados para responder a los impactos de la pandemia, falta de líderes políticos a la altura de los tiempos, profundas ausencias por aquellos que han muerto en pandemia, por falta de atención y de medicamentos, profunda inquietud en el acceso a las vacunas, que expresa la ausencia de justicia en muchos niveles en este tema. Es decir, hay una sensación de que la vacuna, todo este tema no ha llegado a todos con la misma fuerza, no ha llegado a todos con la misma capacidad. Entonces, por eso es importante que miremos esto. ¿Cuáles son las propuestas en relación a la temática específica? Acciones. ¿Qué acciones se recomendó en este pueblo de Dios? Una iniciativa transformadora, o tomar iniciativas transformadoras y de atención directa desde la iglesia ante la crisis sanitaria. Múltiples iniciativas también de la iglesia para la atención psicoafectiva y espiritual para acompañar a la población en general. Una renovación de los modelos pastorales y de acompañamiento en la fe durante la pandemia. Una reestructuración de los modelos educativos en las instancias eclesiales, tanto formales como informales. Y también acciones de denuncia, incidencia y promoción de la justicia. Entonces son, pues, acciones que hay que tomar. ¿Qué detalles se marcaron con estas acciones? Campañas como Respira y Resucita, que fue una campaña de Perú. Respira y Resucita, la construcción de plantas de oxígeno en las poblaciones más vulnerables. Alianzas diversas con organizaciones privadas, estatales o sociales para fortalecer acciones de atención directa. Múltiples campañas de las conferencias episcopales y de los religiosos, de instituciones eclesiales, de pastoral social, Cáritas, de voluntariados, de comunidades de base, de acciones eclesiales en todos los niveles de la iglesia para asegurar las necesidades materiales más urgentes de la población y de los más necesitados. Donaciones y acciones comunitarias en todas las escalas para asistir en necesidades sanitarias, de alimentación, producción de alimentos, créditos y fondos rotativos, de ayuda directa para asistir y para dar también empleos. Centro de atención directa, líneas para acompañamiento en crisis, talleres, cursos, capacitaciones, terapia, espacios de escucha, espacios parroquiales, institucionales, psicosociales, espirituales, etcétera, ¿no? Es imposible enumerarlos todos, ¿no? Porque en las respuestas, este es un documento de los puntos de mayor propuesta, de mayores iniciativas. Sin embargo, se ha querido proponer aquí lo más específico en esta crisis sanitaria. Entonces, durante la pandemia, en muchos sitios las instancias eclesiales comprometidas en temas de justicia social mantuvieron o crearon mecanismos de denuncia de la corrupción, de exigencia de derechos humanos y sociales, en cuanto a vivienda, en cuanto a salud, etcétera. ¿Qué elementos de cuidado se marcaron? Y los riesgos que nos desvían de la escucha al pueblo de Dios. Entonces, se llamaba no perder el sentido del encuentro con la fe en Dios, no volver a lo de antes, mantener la opción discipular misionera, cuidar de la convicción de que la diversidad nos enriquece, la unidad en la diversidad,
cuidar de la convicción, también de la salud, la atención a la salud, de las expresiones y dimensiones como servicio eclesial, no perder la sensibilidad, acompañar los duelos de muchas familias y aprender a reeducarnos para hacer las cosas y ver la vida de una manera nueva, para nuestra iglesia. Entonces, aquí, esta es una parte nada más de este documento que se nos ha enviado para trabajar y para mirar mientras se da ya la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. O sea que dentro del insumo todavía estamos en el número 1, que son es el tema de la pandemia. Luego habría que ver los insumos que nos dieron, bueno, los foros temáticos acerca de la pandemia. ¿Qué nos dieron y qué elementos nuevos nos han llegado para vivir no solo ya la pandemia que pareciera estar pasando, sino que aprender de ella? No puede ser que la pandemia vino, se fue y vienen los tiempos iguales que los anteriores. No, hemos de aprender algo nuevo para la vida. Un signo, dice, la pandemia es un signo de un cambio epocal. Es un signo de un cambio epocal, sabiendo y recordando que para los que aman al Señor, todas las cosas vienen a bien. Todas las cosas vienen a bien para los que aman al Señor. Entonces, sabiendo esto, vamos a dar espacio de participación. Si hay alguna pregunta, si hay alguna idea, algo que no se comprende, algo que queramos sumar, etcétera. Así que abrimos los micrófonos y participamos. A ver, Ana Yancy, ¿qué quería decir? Yo siento que sí, que la pandemia aún no ha pasado, pero sí nos debe dejar un cambio totalmente, tanto en lo social como en lo espiritual y en lo que es la solidaridad. No debemos seguir como estábamos antes de ella. Debemos tener un cambio total en el núcleo familiar y Muy bien, apagó el micrófono, ¿eh? sí, lo debemos tener clarito que ya no somos los mismos, que no debemos ser los mismos. Muy bien. Y nos debe dejar una enseñanza a nivel eclesial. De ser más solidario con el hermano. Muy bien, gracias, muchas gracias. Okay. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, buenas tardes, padre. Acá Roberto y Azucena. Buenas tardes. Buenas noches ya. A ver. Sí, nosotros pensamos que por este tiempo, vamos a decirlo así, que hubo ese cambio de algunas cuestiones que teníamos ya establecidas, nos sirvió también para interiorizar, para fortalecer la iglesia, la comunidad en familia, con nuestros hijos. También que, o sea, tiene muchas implicaciones negativas, pero también volvimos como usted dice, a la iglesia doméstica, a nuestra casa, a compartir y a vivir muchas experiencias en familia, que a veces por tantos compromisos y tantas cosas que teníamos pendientes, no le tomábamos ese interés a interiorizar nosotros como familia todo ese proceso que llevamos a veces en la comunidad afuera. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, padre, solamente quería mencionar
usted decía que estamos en este proceso de sinodalidad y que en el 2023 pues será como el culmen, pero yo pensaba que lo importante de esto que estamos viviendo es el sentido de iglesia comunión y que este proceso es maravilloso porque siento que nos hace sentir que somos uno, como debemos ser, trabajando siempre como por el bien de todos, como iglesia, y no pues viendo, no es solamente hasta el 2023, que no sé qué, no. Ahora siento en este momento es que debemos como de vivir intensamente lo que se está haciendo, porque estamos buscando pues que seamos como solo uno lo que debemos ser, y que así deberíamos de vivir cada día las cosas, no pensando en lo que vamos a lograr, sino vivir intensamente lo que estamos viviendo, disfrutando. Y eso también va de la mano con lo último que usted mencionó, que lo de la pandemia que trajo a pues hacernos ver que era lo más importante. No es decir que si tenemos un trabajo o lo que podamos tener externamente no es importante, sí lo es, sino que pues lo más relevante para una vida y lo que a nosotros nos da como más sentido y donde debemos vivir esa experiencia, ese testimonio de vida es con los más cercanos, con los que están siempre, ¿verdad? Familia, qué sé yo, pero también con los compañeros de trabajo y demás. Entonces, pues, en resumen de lo que hoy me quedo, lo compartido suyo, es que pues debemos de vivir el día a día intensamente y disfrutándolo y siempre pues con eso que estamos viviendo nosotros en la diócesis, lo que es pues las acciones significativas que deben hacer sentir lo que somos, Iglesia Comunión, y que somos uno. Muy bien, gracias. La idea es esta. Recordemos que el proyecto diocesano nuestro es 2017-2035. O sea, esto no significa que va a apagarse, ¿no? Sino que vamos haciendo un camino. No sé si recuerdan que decíamos diferentes hitos. Los hitos que se van dando en ese mismo camino. Ahora mismo estamos en esta asamblea, primera asamblea eclesial, que se va a realizar en noviembre. Ya antes de noviembre, en octubre, se lanza el tema del sínodo, se embona. Entonces, terminada la asamblea, lo que sale de la asamblea se ha de empezar a vivir entre nosotros en virtud de la sinodalidad. Es decir, la iglesia comunión empieza a ser iglesia en salida e iglesia sinodal, una iglesia en comunión, discípula misionera en salida y sinodal. Es decir, no solamente vivimos la comunión, sino que junto con la comunión como base en el amor, vamos a ir caminando juntos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, yo estoy en iglesia comunión, estoy en oración, pero voy por acá y otros van por allá. No solo en comunión con unos mismos temas, sino en el mismo camino. Eso es la sinodalidad que apunta hacia el 2031, 2033, que son los 2000 años de la muerte y resurrección del Señor. Al 2033, el 2033 al 2035 eran 2 años todavía de nuestro proyecto diocesano. Es decir, vamos haciendo caminos. Y es cierto lo que tú dices. En ese hacer camino, lo más importante es vivir el hoy. Hoy vivir la comunión, hoy vivir la sinodalidad, hoy vivir en salida hacia los demás. Muy bien, Anel. Gracias. Padre, otra cosita que ahora que usted menciona, olvidé, usted dijo que el Papa el domingo 17, es el domingo 17, ¿verdad? Este domingo, el domingo, el 11. Es el domingo 11. Pero de igual manera, entonces nosotros el domingo 17 tenemos la acción significativa. No se va a cambiar, no. La acción significativa se va a cambiar para el domingo siguiente porque se cambió también el Domum. El domingo mundial de las misiones va a ser entonces el domingo 24 y ese domingo será la acción significativa, puesto que el domingo 17 será el lanzamiento aquí en la diócesis del sínodo para la sinodalidad y tendrá incluso una liturgia en ese lanzamiento. Entonces, para no checar cosas, el lanzamiento del sínodo diocesano de la diócesis a nivel universal, ese sínodo para la sinodalidad del 17, para que sea un solo evento, no choque con nada, sino que el próximo domingo 24, entonces, se haga la acción significativa
el mismo día del domo, del Domingo Ajá. Mundial de las Misiones. Misiones, sí. Lo que quería mencionar al respecto es como que el mismo Señor nos está hablando de una u otra manera, porque mire, esto del sínodo sí, es lo de ahora, pero las acciones significativas ya estaban hechas desde hace muchísimo tiempo. Entonces, si uno se pone a ver, todas las cosas coinciden y nos están llamando hacia lo mismo. Entonces, eso era pues lo que quería también mencionar. Exactamente, exactamente. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Si no hay más participación, entonces cerramos con una oración a ver quién hace la oración final. Señor, te damos gracias por todas las oportunidades que nos brindas a diario, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, compartiendo todas estas opiniones y sentimientos de nuestros hermanos de América Latina y el Caribe, que nos van a servir para nosotros también fortalecernos y animarnos a participar en una iglesia más solidaria, más misionera, más eclesial. Gracias por todo este conocimiento, gracias por la oportunidad que nos brindas a diario y por la oportunidad que tenemos para servir desde diferentes ámbitos. Amén. 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 Muy bien.